El Imperio Romano fue uno de los imperios más prósperos de la antigüedad y refiriéndonos a su extensión territorial, que en su mayor apogeo llegó a los casi 7 millones de kilómetros cuadrados, pero que dejó grabado su historia en Europa y América, su arquitectura, sus leyes, los gladiadores y emperadores. Pero el Imperio Romano fue más que eso. Quédate hasta el final del video y conoce estos datos que seguramente no sabías del Imperio Romano. Y antes, una aclaración, chicos, chicas, si pueden, vean hasta el final del video o hasta la despedida, ya que así me ayudan a que YouTube muestre mis videos a más personas. Y por supuesto también tienen en cuenta los likes y los comentarios. De paso, los invito a suscribirse y tocar la campana para que les avise. Y si desean algún tema, me dejan otro comentario. Ahora sí, comencemos. La uniceja en las mujeres era atractiva. Sí, chicos, para los antiguos romanos, que una mujer tuviera una sola ceja de ojo a ojo no solo era algo atractivo, sino que se la consideraba una mujer inteligente y de buena posición. Para esto, las mujeres buscaban diferentes trucos para aumentar sus cejas. Por ejemplo, cejas postizas que se pegaban con resina de los árboles. Se bebían la sangre de los gladiadores. Al morir un gladiador, los romanos recogían su sangre ya que se la consideraba que entregaba fuerza vital. Gracias a esto, también la vendían como medicamento. Los emperadores bebían veneno. Con ellos empezó la tradición de beber un poco de veneno de vez en cuando para volverse inmunes. La mezcla de venenos se lo conoce como Mithridatum en honor al rey del Ponto llamado Mitrídates, que fue el primero en hacerlo. Etapas de la civilización romana. Primero la monarquía en el siglo VIII a.C. con el primer rey llamado Remo. Sí, hablamos de los famosos Rómulo y Remo que habían sido amamantados por una loba. Luego tenemos la república en el siglo VI a.C. y es este periodo donde se da inicio a las conquistas y suceden las guerras púnicas entre Roma y Cartago. Y la última etapa, el imperio en el siglo I a.C. hasta la desaparición del Imperio Romano de Occidente en el 476 después de Cristo. A la vez, el Imperio Romano se lo divide en dos etapas. El Alto Imperio, desde el 27 a.C. hasta el 235 después de Cristo. Esta etapa es donde tuvo su mayor esplendor y que tenemos 4 dinastías. La Julio-Claudia, con los emperadores Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Luego la dinastía Flavia con Vespasiano, Tito y Domiciano. La dinastía Antonina viene con Nerva, Adriano, Antonio Pío, Marco Aurelio y Cómodo. Y la dinastía Severa con Septimio Severo, Geta, Caracalla, Heliogábalo y Alejandro Severo. Después vendría el Bajo Imperio, que es cuando decae por luchas internas y por los pueblos que los romanos llamaban bárbaros, teniendo que defender sus fronteras. Y tratando de mejorar el imperio, en el 284 después de Cristo, el emperador Diocleciano instauró que haya 2 o hasta 4 emperadores al mismo tiempo, lo que se conoce como tetrarquía, que igualmente no funcionó. Y para el 395, el emperador Teodosio divide el imperio entre sus 2 hijos, Arcadio y Honorio. Las leyes actuales se basan en el derecho romano. Fue compilado por primera vez por el emperador Justiniano I en el siglo VI después de Cristo en lo que se llamó Corpus Iuris Civilis. Como resumen, se divide en derecho privado, o sea, lo que tiene que ver con particulares, y derecho público, lo que tiene que ver con el Estado. Por ejemplo, de acá sale que el acusado es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Al principio, el Imperio Romano adoraba a muchos dioses. Sí, desde la fundación de Roma con Remo hasta el 380 después de Cristo, los romanos eran politeístas, o mejor dicho, la religión oficial. En el 380, el emperador Teodosio declara el cristianismo como la religión oficial. Y en cuanto al emperador Constantino el Grande, fue el primero en detener la persecución de los cristianos y dar la libertad de culto con el Edicto de Milán en el 313. Lo claro, porque me incluyo, pensaba que fue este emperador el que había cambiado de religión oficialmente. Los días de la semana vienen de los romanos.
Los días de la semana en español provienen de los planetas y la luna. Lunes, luna, martes, Marte, miércoles, Mercurio, jueves, Júpiter, viernes, Venus. Y en cuanto al sábado, actualmente viene del Sabbat judío y el domingo, Día del Señor, que en latín, Señor es Dominicus. En inglés, por ejemplo, se mantiene el origen romano, Saturday por Saturno y Sunday por Sol. Si quieren una segunda parte, por favor me dejan sus comentarios y lo hago. Les agradezco de corazón el haberme escuchado hasta acá. No se olviden de compartir el video, así más personas conocen sobre el Imperio Romano. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Besos.